A los Corintios. Segunda carta a los Corintios, siempre en el capítulo 1. Vamos a comenzar ahora en el versículo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante. Cuando lo haya encontrado, usted me dice un fuerte amén. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Agradezco tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque cada día nos haces más sensible a tu voz por medio del Espíritu Santo. Poder escuchar tu voz y no solamente escucharla y dejarla pasar, sino obedecerla. Yo te doy gracias porque todos los que estamos acá, Señor Jesús, sin excepción, hemos escuchado tu voz. Desde el servidor hasta el congregante, hasta los niños, todos hemos escuchado la voz de tu Espíritu Santo, Señor, y eso nos hace sentirnos orgullosos a cada uno de nosotros. Te pido ahora que abras la mente y el corazón de los que van a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdame a hablarla con denuedo. Te pido que no se diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Te pido también, Señor, que pongas tu mano de sanidad sobre todos aquellos que estamos con alguna deficiencia de salud en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Sé tú, Padre Santo, obrando en cada uno de aquellos que lo necesitamos, y que tu mano poderosa de amor, de misericordia, de poder, de salud pueda posarse sobre todos nosotros y darnos, Padre Santo, lo que te estamos pidiendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Versículo 12, si me acompaña en la segunda carta a los Corintios. Versículo 12. Si lo ha encontrado, usted me regala un fuerte amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, y mucho más con vosotros. Quiero tomar de base esta noche esta porción de la palabra en nuestro estudio, porque hemos venido hablando acerca de la consolación que tenemos en el Señor en estos miércoles anteriores. Pero Pablo en este momento se dispone como a dar una explicación a los corintios del por qué se atrasó su viaje para irlos a visitar. Pero Pablo comienza con unas palabras hermosas, si usted les puso atención, porque nuestra gloria es esta, dice, el testimonio de nuestra conciencia. Le está diciendo a los corintios: yo me enorgullezco porque el testimonio que tengo de lo que yo pienso es puro, es sencillo. Y más adelante habla de que todo lo que él le dice no es cosa que él se inventa, sino son cosas que Dios le ha dicho que diga. Siga adelante conmigo. De sencillez y sinceridad, ¿de quién dice? De Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo se está abriendo con los corintios en esta carta y les está diciendo de la manera sencilla que él ha escrito. Pero póngase a pensar en algo, mi estimado hermano y hermana que está hoy acá en la casa de Dios. ¿Tendría la capacidad un hombre de escribir todo lo que Pablo escribió? De la manera que lo escribió, en el tiempo que lo escribió. Usted y yo hemos leído libros quizás de cualquier tipo de literatura. Hemos leído un montón de cosas. Y todo lo que hemos leído probablemente, si ha sido ficción, pues es porque a usted le gusta la ficción. Lo va a leer, si no, no lo va a leer.
Pero de todo lo que hemos leído, yo estoy más que seguro que si usted hace una comparación, ninguno de esos se puede comparar, valga la redundancia, a lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. Una mujer se hizo millonaria cuando escribió los libros de Harry Potter. No me recuerdo cómo se llama la persona que escribió los libros de El Señor de los Anillos. Unos dicen que es mejor el libro que la película y un montón de cosas. Y toda esa gente se hizo rica, riquísima, exageradamente, porque tienen una pluma excelente para escribir. Y después que eso se fue a la pantalla, las regalías por esas películas son millonarias. ¿Cuántos hemos visto aquí una película de Harry Potter? Levante la mano. Qué santos somos, ¿no? Pastor, es un brujo, que no sé qué. Sí. ¿Qué lección te dejó Harry Potter? ¿Ah? A mí me dejó una buena lección. Wingardium Leviosa. Es que me dijo. Nada bueno. Me gustan las películas, son divertidas, esto y lo otro. El Rey de los Anillos, El Señor de los Anillos, son películas que a mí en lo personal no me gustaron mucho. Pero hay gente que alucina con eso. Pero solo quiero que se vuelva a preguntar, ¿qué te dejó? Mis queridas niñas que están acá y hermanas, ¿qué les dejó la saga Crepúsculo? Nada, ¿verdad? Ahora, si hacemos una comparación, la respuesta es obvia. ¿Qué te ha dejado la palabra de Dios? Entonces Pablo les está diciendo, yo he escrito con sencillez. ¿Pero por qué les dice con sencillez, hermanos? Porque Pablo era un maestro. Pablo era un fariseo de fariseos. Él conocía la Torá, la ley, revés y derecho, el decálogo, los 10 mandamientos, los 613 preceptos, todito lo conocía de pe a pa, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como sea, él lo conocía. Por eso dice, yo lo he hecho pero con sencillez, porque lo que yo he escrito no es mío. Porque lo que yo he escrito no es la ley, lo que yo he escrito es todo lo que el Señor a mí me ha revelado. Por eso yo lo escribo con sencillez. Léalo una vez más, la segunda parte del versículo 12. Dice, no con sabiduría humana. Véame para acá. ¿Cuántos años se fue Pablo con el Señor? Él lo menciona, que se fue al desierto de Arabia. ¿Cuánto tiempo estuvo con él? No se lo voy a mencionar para que lo busque. Estuvo con él y durante todo ese tiempo, dice Pablo, me estuvo enseñando. Por eso él decía que él era un apóstol, porque él había tenido un encuentro con Jesucristo. Porque aquel apóstol se le mencionaba o se le llamaba apóstol solamente a aquella persona que fue testigo ocular, que anduvo con Jesucristo. Pablo no anduvo con Jesucristo, pero sí tuvo un encuentro con él cuando se lo llevó ya le iba a decir el tiempo, esos años al desierto de Arabia. Y le estuvo enseñando. Por eso él dice, y yo de último como un abortivo, el Señor me llamó a mí. Todo lo que Pablo les está diciendo a los corintios es, yo no soy inteligente como ustedes creen, porque véame para acá, se lo he dicho en los cultos anteriores, que los corintios no tenían en buena estima a Pablo, porque pensaban que no era una persona muy buena para hablar, para predicar. Lo sentían muy tosco. En ese tiempo en Grecia, en Corinto, bueno, que todas esas ciudades eran griegas, hablaban mucho de forma poética. Entonces a la gente los cautivaba. Por eso muchos amaban a Apolos, porque Apolos tenía eso. Él podía hablar y daba algunos ejemplos y todos se quedaban por la declamación, les encantaba eso. Y Pablo no, Pablo te decía, sos adúltero y Dios no te va a bendecir por eso. Entonces lo tenían así como que no, Pablo no es como muy instruido, y era mega instruido a los pies de Gamaliel. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ningún hombre tiene la capacidad de escribir algo en la Biblia, por supuesto, que no sea inspirado por Dios. Es por eso que en la Biblia de nuestros hermanos de la religión tradicional
hay unos libros que nosotros no tenemos porque no fueron puestos en el canon, no fueron declarados como inspirados. ¿Alguien aquí le gusta la poesía? Sí, eso es cultural, definitivamente. No nos gusta la poesía. ¿A alguien le gustan las novelas? No me diga, por favor. Los países europeos, algunos países latinoamericanos, son países que les gusta mucho la poesía, los poemas y les gusta ir a los teatros a ver declamar a la gente, esto y lo otro. Nosotros pues no mucho de eso. Entonces hay gente que ha escrito cosas bien bonitas que de repente te tocan el corazón. Como un cantante español que dice: el amor es una gota de agua en un cristal. Wow, cuando usted oiga eso. Es un paseo largo sin hablar. Es un paraguas para dos. Uy, qué bonito. Sí, ¿verdad? Y cuando uno oye esas cosas, wow, sí te inspiran, pero no te edifican. Y es por eso que yo, tomando como base nuestro estudio bíblico, yo quiero irme a otra porción de la palabra. Siempre está en 2 de Corintios. Váyase por favor al capítulo 2. Perdón, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 16 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 16 en adelante. Y si lo encontró, me dice amén. Leemos la palabra del Señor. Léalo conmigo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, léalo conmigo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero enfocarme tomando en primer lugar la porción de Pablo, de diciéndoles o escribiéndoles a los corintios la sencillez con lo que lo hizo y su iluminación, o en este caso su inspiración que tuvo con Dios, cómo estaban viviendo su vida cristiana los corintios. Y ahora quiero trasladarte a ti esa pregunta: ¿cómo estás viviendo tú tu vida cristiana? Pablo le escribió a los corintios, hemos hablado de la primera carta. ¿Cuántas veces tú has leído la Biblia? ¿Cuántas veces has leído todos los proverbios? ¿Cuántas veces has leído todos los salmos? Has leído Génesis, Éxodo, te has pasado al Nuevo Testamento, hemos leído los evangelios, hemos leído las cartas paulinas, las cartas pastorales, y hemos leído la Biblia de revés y derecho. Y te pregunto, después de haber leído todo eso, y yo espero que hayas aprendido hayamos aprendido acerca de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo que está en la Biblia, ¿cómo es tu vida cristiana? ¿Te caracterizas por vivir verdaderamente un cristianismo real? Diga conmigo real, por favor. ¿Por qué digo real? Porque hay un cristianismo falso. Usted ve zapatos Nike originals y ve zapatos Nike que son una imitación. ¿Cómo hemos vivido frente a las personas? No digo frente a Dios, porque a Dios usted y yo no lo podemos engañar. No, frente a las personas, ¿cómo hemos vivido? ¿Hemos vivido una vida de un evangelio verdadero o hemos sido nosotros falsos en nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana? Yo quiero que tú en esta noche saques una media con todos los puntos que vamos a tratar, y ojalá el tiempo nos alcance para que tú puedas observarte a ti mismo y decir: yo estoy viviendo una vida cristiana real, o no estoy viviendo una vida cristiana real. Estoy queriendo fingir que vivo una vida cristiana real, pero no es así. Y te quiero decir una cosa: la palabra dice que Dios no puede ser burlado.
Y si Dios no puede ser burlado, entonces ¿quién se está burlando? Yo mismo. ¿Quién se está engañando? Yo mismo. Yo puedo venir donde ustedes y digamos si yo fuese una persona nueva de la congregación y me siento y comienzo a hablar con algunos de ustedes y me comienzo a presentar como una persona que probablemente no soy, y les voy a dar un ejemplo. Hay una persona un poco, bastante cerca, tal vez no tenemos la mejor relación, pero es bastante cerca a mi familia por parte de mi esposa. Y fíjese que esta persona conoció a un caballero, y este caballero se presentó como alguien que tenía mucha plata y comenzó a tratar de conquistar a esta persona, y comenzaba y llevaba un vehículo y de repente llevaba otro vehículo y de repente llevaba otro vehículo, y tanto fue que se presentó como era, que al fin y al cabo pues comenzaron a tener una relación de amistad después de noviazgo, y al fin y al cabo se casaron. Y cuando se casaron y todo, hermano, todo lo que se presentó anteriormente era falso. Y la pobre persona tuvo que mantener al sinvergüenza durante no sé cuántos años. Y usted estará diciendo dentro de sus adentros: qué bárbaro va. ¿Cómo es? No, y nosotros, hablando del cristianismo, de nuestra vida de cristiano, ¿cómo somos aquí? Me voy a poner de ejemplo yo para no lastimar el corazón a nadie. ¿Cómo soy yo afuera? ¿Soy el mismo? Eso, ¿quién me lo va a responder si no yo mismo? ¿Cómo eres tú en tu trabajo? ¿Te comportas igual que acá en la iglesia? Tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de hablar es la misma. Y la gente te tiene como un cristiano verdadero que dice: wow, respetémoslo, porque este muchacho, no, cuando están diciendo cosas no muy agradables, sí, no, mira, ahí está fulano de tal vez. ¿O eres tú el que comienza los relajos, o somos nosotros los que comenzamos? Es por eso que en esta noche yo quiero hacerte una pregunta: ¿cómo tienes o debes o estás tratando de vivir tu vida como un cristiano? ¿Usted sabe qué significa la palabra cristiano? ¿Sabe qué significa la palabra cristiano? Cuando le dijeron por primera vez cristianos a los cristianos, ¿sabe qué significa? Pequeños cristos. Eso significa la palabra cristiano. Somos pequeños cristos. Cuando el título de cristiano se dio pequeños cristos, es porque seguían a Cristo. No es porque literalmente eran pequeños cristos, pero era porque seguían la enseñanza o la doctrina de Jesucristo. Te hago una pregunta en general, iglesia amada: ¿será que nosotros quedamos en ese título? ¿Nos comportamos como Cristo? ¿Hablamos como Cristo? ¿Ayudamos como Cristo? ¿Somos pequeños cristos? ¿O hemos estado viviendo una vida no real como cristianos? Ahora bien, para vivir una vida real como cristianos tienes que tú tener una doctrina sólida. Diga, doctrina sólida. Hay gente que anda saltando de iglesia en iglesia. Y fíjese que como es Dios, porque un día de esto estuve hablando con alguien de acá de la iglesia y me dijo: mire, pastor, fíjese que yo tenía una familiar que así como lo que usted dice, así era. ¿Cómo le digo yo? Tantas cosas que dijo. Que es que yo no voy a ningún taber porque ahí no se siente. Vamos a poner un vibrador en la silla para que sienta. Es que yo no, y esto y lo otro, y ahora se congrega en un taber, me dice. Porque eso decía ella, que no se sentía. Porque, hermano, no es que no se sienta. Yo puedo gritar, puedo desgarrarme la garganta aquí. Las hermanas pueden venir lo más lindas, hermosas, vestidas, o los caballeros. De escuela bíblica podríamos tener todo en digital, en pantalla podríamos tener todo. Aquí pudiese haber aire acondicionado, cualquier cosa hermosa. Vea usted lo más pro que se pueda tener una iglesia.
así, pero súper. Pero si eres tú el témpano, nunca vas a sentir. Siempre vas a estar helado. ¿Sí? Por eso cantaban, no hay que estar frío como un pingüino. Tú te pueden enseñar esto, lo uno, lo otro, pero si tú eres el hielo, nunca vas a sentir. Hay gente que puede estar oyendo a un predicador tremendo que Dios lo usa en su palabra. Yo oigo mucho a un señor que se llama Miguel Núñez. Oigan a Miguel Núñez, usted lo va a oír, pero hay un montón de gente que cuando oye a Miguel Núñez dice que aburrido. Porque quizás no está gritando, porque quizás no hace ademanes, porque no, está en la palabra. Entonces no se trata del lugar, se trata de mí. ¿Cómo has vivido? Tu doctrina, ¿qué te ha enseñado? Lo que tú has seguido, ¿qué te ha enseñado durante todos estos años que tú has dicho que eres un cristiano? Váyase conmigo por favor a segunda carta a Timoteo. Segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Y dice el versículo 13, se lo leo por el tiempo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor en Cristo. Léalo una vez más, ¿lo encontró? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. ¿Lo encontró? Léalo conmigo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor. ¿En quién? En Cristo Jesús. Le está diciendo Pablo a Timoteo, así como les estaba diciendo a los corintios en la segunda carta que acabamos de leer: no soy yo. ¿Se acuerdan cuando les explicamos acá que Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo? Qué osadía de Pablo decir: imítenme a mí y no a Cristo. Pero les explicaba por la situación que se vivía, que lo que conocían de Cristo no era mucho. Entonces Pablo decía: miren, yo hago las cosas, o trato de hacer las cosas que hacía Cristo. Por eso imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Le dice allá a los corintios cuando leímos el versículo empezando nuestro sermón: miren, yo lo que escribo es con sencillez, porque no son palabras humanas, de sabiduría humana, son palabras de Dios. Y le está diciendo aquí a Timoteo una vez más: retén la forma de las sanas palabras que de mí, que dice, oíste, pero no son mías, de la fe y del amor. ¿En quién? Le dice: en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no a veces tener una vida cristiana real? Porque estamos oyendo no las palabras de Cristo, no las palabras de Dios, sino las palabras de un hombre, y las agarramos como dice mi pastor. Es que el pastor dijo, si el pastor dijo y usted lo filtra con la palabra y la palabra dice como el pastor dijo, amén. Pero si solo porque el pastor se le vino una cosa a la mente y la dijo y se oyó bonito, eso no es una doctrina, hermano. Pablo le pudo haber dicho a Timoteo: mira, todo lo que yo te digo, haz el hombre. Pero le dijo: de lo que me oíste. Pero no es cosa mía, es cosa del Señor. Le hago una vez más: de lo que me oíste en la fe y amor en Cristo Jesús. ¿Qué dice? 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Aleluya, véame para acá. ¿Quién mora en nosotros? Dice: guárdalo ahí donde mora el Espíritu Santo. El día de hoy estaba oyendo a un predicador y contó un testimonio bien bonito el testimonio. Y mi esposa me dice: ¿qué pensás de eso? Híjole, yo ya no sé qué pensar. ¿Por qué? Me dice ella. Pues como ahora predico un montón de tonterías, yo ya no sé si lo que estaba contando en esa ocasión ¿es verdad o era solo para llamar la atención? Dígame usted si no es verdad eso, hermano. Cuando usted oye a alguien que dice: wow, qué bonito, y de repente se da cuenta que esta persona siempre ha hablado un montón de tonterías o sigue hablando un montón de tonterías, ya lo que dice, si es verdad, ya no es creíble. Dice por ahí un dicho bien salvadoreño o latinoamericano: críate fama y échate a dormir.
Si de repente dicen, mira, el hermano Alex siempre anda robando, el hermano Alex, me pongo yo pues para no poner a nadie más, siempre roba, mira, no hay nada que se deje ahí porque ya desaparece y de repente, sí, va, yo, hermanos, ay, discúlpenme, oiga, fíjense que yo soy cleptómano, mañoso. Y de repente yo ya no lo hago, pero cada vez que se desaparezca cada vez que desaparezca algo, ¿qué van a decir? Alex, mira, ¿y quién estaba allí? Fíjate que vayan varios, pero ahí estaba el hermano Alex. Él fue. ¿Por qué? Porque ya me hice fama. Entonces ahora oyendo esto, muy lindo el testimonio, hermano. Pero digo, híjole, pero ahora tanta tontera que habla, ya no sé. ¿Cómo estamos nosotros con nuestra vida como cristianos ante las personas? ¿Cómo nos ven las personas? ¿Cómo hemos caminado y cómo nos han visto? Hay algunos que estamos, porque me pasó lo mismo a mí, que dijimos haber aceptado a Cristo desde chiquitillos, ¿verdad? Y hay un montón de gente donde vivimos que nos han conocido desde que estuvimos chiquitos y fuimos creciendo. Bueno, unos todavía ya están grandes de edad, pero siguen chiquitos. Siguen creciendo y ya lo conocemos. ¿Qué fama nos hemos hecho? Que esa fama que nos hemos hecho están señalando o están cuestionando nuestra vida cristiana. Ahora bien, tener una sólida doctrina, mis queridos hermanos, lo voy a leer acá, implica comprender y adherirse a las enseñanzas fundamentales que están en la palabra de Dios. Nos enseñaron en el seminario que para que algo se llame doctrina se tiene que repetir por lo menos 3 veces en la Biblia. Si solo menciona una vez la Biblia, no es doctrina. Y hay mucha gente que agarra muchas cosas como doctrina y que no es una doctrina. Le voy a dar un ejemplo. El libro de Proverbios no es un libro doctrinal. Y mucha gente lo agarra como la doctrina de los... No, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría que te da consejos para tu diario vivir, para tu vida, para tus negocios, para tus relaciones, igual que Eclesiastés, Cantares, con el matrimonio. Mire, predicar Cantares es un poco complicado, porque Salomón a saber cómo escribe esos volados, a saber qué hierba había consumido en ese momento. Porque y todo lo que dice y cómo hace la referencia es muy lindo, claro, a uno se lo explican y uno lo puede entender, pero hay cosas, hermano, se lo digo así con todo el corazón, hay cosas hiper mega íntimas en lo que dice Salomón en el libro de los Cantares, íntimas como usted no tiene idea. Entonces no es un libro doctrinal. Y hay un montón de cosas que la gente dice que las toma como doctrina. No, la doctrina que tú vas a poner implica, como le dije, comprender. ¿Qué es comprender, hermanos? Entender, ¿verdad? Y adherirse. ¿Qué es adherirse? Pegarse. ¿A qué? A la palabra de Dios. No a ninguna otra cosa, hermano. Y no quiero ser ofensivo ni nada por el estilo, pero tengo que mencionarlo. No encíclicas, no libros del Mormón, no, la palabra de Dios. Ahí te tienes que adherir. Y si tú tienes esa doctrina bien sólida, como le acaba de decir Pablo a Timoteo, usted va a tener una vida cristiana correcta. Ahora bien, tener o vivir una vida cristiana real es mantener las tradiciones cristianas. Cuando usted oye tradiciones cristianas, usted siente como un golpe, ¡pum! Uy, tradiciones, no, si las tradiciones no son cristianas, no me malentienda. Las tradiciones, el pastor Kratz nos los enseñó muy bien cuando estuvimos viendo cómo estudiar la Biblia. Las tradiciones son todas aquellas cosas que los padres les pasaban a sus hijos que hacían para la adoración al Señor. Fíjese que antes, allá en Génesis, dice que hubieron 2 caballeros que presentaron una ofrenda al Señor. Y Dios vio con agrado la de uno y vio no muy agradado la del otro. Si usted sigue leyendo la palabra, se va a encontrar que hasta allá como por Éxodo
Y posteriormente en Levíticos usted ve cómo Dios da la enseñanza de cómo se tenía que hacer un sacrificio, una ofrenda al Señor. Y entonces usted de repente se va al Génesis y dice, hoy entiendo. No es como yo digo, es como se ha dicho. Y después usted se va, llega ya a Job, al capítulo 1 de Job, y dice que su padre Job hacía sacrificios por sus hijos para ver o por si acaso ellos hubiesen pecado. Y según los conocedores, Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job es contemporáneo, según lo que dicen, de Abraham y de todos esos, gente rica de esos tiempos. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya existía una forma de hacer las cosas. No sé si me entiende. Pero nosotros, en este caso, las tradiciones, nosotros vemos que tradiciones es comer riguas y, ¿cómo se llama esas tostadas bien buenas para Semana Santa? Hojuelas. Para nosotros eso es tradición. Hermano, hasta la fecha, no voy a decir sin temor a equivocarme, pero ¿cuántos de los que estamos aquí no nos hemos comido una dona? Excepto las del domingo pasado. Pero ya viene septiembre, al 2x1. Ya vio que esa es una tradición. Ya la gente sabe que en septiembre van a comer donas del Mr. Donut, valga el anuncio que le estoy haciendo. Que las torrejas en Semana Santa, que el pescado envuelto en huevo en Semana Santa. O sea, nosotros vemos eso como tradición, pero antes la tradición era pasar los consejos de manera oral a nuestros hijos. No había imprenta como hay ahora. Entonces cuando dice que si yo quiero mantener una vida cristiana real, verdadera, tengo que seguir todo eso que nos han venido enseñando. Bueno, por supuesto que está en la palabra del Señor, que nos han venido transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo. Váyase una vez más a Primera de Timoteo. Primera dijimos segunda, ahora es Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 19. Se lo leo mientras usted lo encuentra. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Lo encontró? ¿Lo leemos una vez más? Primera de Timoteo, le dije, capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe. Véame para acá. ¿Sabe que es una tradición no muy buena? El Salmo 91. Cualquiera dice, pastor, sí, es la Biblia, pero la Biblia que usted tiene en su mano y yo tengo en la mía, no es un amuleto, hermano, que usted le va a dejar abierto con el Salmo 91 y no le va a pasar nada a su casa. ¿Sabe cómo no le va a pasar nada a su casa? Que cierre la puerta y la enllave. Porque si usted deja la puerta abierta, aún con el Salmo 91, se van a llevar la Biblia con el Salmo 91. Esas son tradiciones. Pero le dice Pablo a Timoteo en el versículo, manteniendo la fe y buena conciencia. Voy a tener mi fe y manteniendo la buena conciencia de todo lo que se me ha enseñado como una tradición que se viene pasando de generación en generación. Hermano, ¿cuántas generaciones nuestras, hablando de nuestras familias, cuéntelas usted, hemos tenido este maravilloso libro en nuestras manos, hermano? Y no es que la palabra del Señor no sea efectiva, jamás. Dice, ella misma dice que su palabra es viva y eficaz. ¿Qué es algo eficaz? Algo que funciona. Es viva y eficaz. Entonces significa que para yo vivir una vida cristiana tengo que mantener todo eso que me han venido enseñando. Mire lo que tengo aquí escrito. Las tradiciones cristianas se refiere a preservar y honrar los valores cristianos que nos han enseñado. Y no solamente a preservarlos, sino a practicarlos. Y no solo a practicarlos, transmitirlos. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel?
como no transmitieron, perdón, tuvo que el Señor que pasarlos a dar muchas vueltas en el desierto para volver a enseñarles la ley. Te hago una pregunta, padre o madre de familia o persona que estás encargada de alguien de tu familia acá en esta noche. ¿Transmites tú todo esto? Un día de esto estaba hablando con mi hijo menor, íbamos para el colegio y de repente me empezó a hacer algunas preguntas. Y me hacía las preguntas y yo me sentí bien. Porque no me estaba preguntando de Mario Bros ni de Sonic. Me estaba, pero mira papá, ¿y quién pecó? Y me empezó a decir un montón de cosas. Y me sentí contento, porque algo bueno le estoy dejando al gordito. ¿Sí? Te pregunto, ¿tú compartes esas cosas con tu familia? Nuestros hijos que ya están grandes, yo tengo uno que ya tiene 20 años. ¿Será que cuando tenga él 40 se va a acordar? Cuando alguien le pregunte, mira, ¿cómo se llamó el primer rey de Israel? Creo que Alex. Que diga, sí, fíjate que creo que fue Saúl. Pues te enseñaron, más o menos. Y hay muchos de nuestros hijos, yo conozco personas que son cristianos, que les inculcaron a sus hijos amar la escuela bíblica, que no es malo, pero no es lo correcto. Que les enseñaron a amar la iglesia, que les enseñaron a amar. Había un sapo que nadaba en el río, con la panza como la mía, temblando de frío. Les enseñaron a amar eso, pero no les enseñaron a amar a Dios. Y tal vez no lo hicieron intencionalmente, sino que cometimos el error de enamorarnos del turrón nada más. Y es por eso que cuando fueron creciendo, se les olvidó el sapo, se les olvidó la ofrenda, porque no ofrendan. No quieren saber nada del Señor. ¿Por qué? Porque en su pequeñez o en su niñez o en su adolescencia no les transmitieron lo correcto, que es la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Entonces es importante que nosotros como padres, como hermanos, como amigos, transmita usted eso hermoso que le llamamos tradición, pero no es una tradición normal, es la tradición que se nos ha enseñado con respecto a las cosas buenas que la palabra del Señor nos enseña. ¿Para qué? Para vivir una vida cristiana real. Para vivir una vida cristiana real tienes que difundir eso que te enseñaron. Estaba viendo el día de ayer un jovencito que inventó un jabón, no sé qué, ahora dicen que tiene mucho pisto, el bichito y ya está enseñándoles a otros niños cómo hacer ese jabón para que ellos ganen también plata. Algo sencillo y burdo lo que te acabo de enseñar. Los niños que salen de nuestra escuela bíblica y que pasan de cuna a primarios o principiantes, o de principiantes a otros niveles, y después a prejóvenes, y después a jóvenes de impacto, y después al templo, tienen en su momento que comenzar a divulgar lo que han aprendido. No quedarse con eso. Tener una vida cristiana real es que a mí me gusta tanto el restaurante al cual voy a comer que lo recomiendo. Cuando yo probé el sushi por primera vez no me gustó, porque probé un sushi que venía envuelto en una cosa que es alga. Entonces me pareció feo, como que periódico estaba comiendo. Pero de repente me llevaron a otro lugar que también vendían sushi. Me dice, no, es diferente. Y cuando yo probé el sushi, me gustó tanto, hermano, que comencé a recomendar ese lugar. Y así otros lugares que te puedo decir. Cuando lo que a mí me han enseñado, y le voy a hacer una pregunta que hice antes de salir de ahí de la oficina. Cuando a mí me han enseñado algo y eso algo que me han enseñado me ha funcionado, yo lo voy a transmitir. ¿Qué es mejor? ¿Windows o iOS? O sea, Windows o Mac. A Mac hablemos de Apple. ¿Qué es mejor? Unos dirán, no, Windows, Mac no, Mac todo cobra. Cada quien tiene su preferencia. Entonces, con la preferencia que tú tienes, tú divulgas eso.
Unos dicen, yo soy Android, jamás me pasaría a iOS, o sea, a iPhone, jamás. iPhone no sirve. Y aquellos que tienen iPhone dicen, yo nunca me pasaría a Android. No, hombre, ese iPhone es lo mejor y que no sé qué y no sé cuál. ¿Y qué hacen? Divulgarlo. Para que la gente sea adepto a eso que ellos están diciendo. Ahora te hago una pregunta. La pregunta que le hice a algunos amigos allá adentro antes de salir. Si tú te dieras cuenta hoy que todito lo que has alcanzado en tu vida, todito lo que tú eres, no ha sido por voluntad de Dios, sino que eso de Dios no existe, jamás existió, todo era mentira, ¿seguirías siendo cristiano? ¿Seguirías aquí sentado escuchando a un predicador? ¿Seguirías escuchando música cristiana? ¿Seguirías viendo sermones o escuchando sermones en el internet? Sabiendo que ya se dijo que sí, realmente todito fue un engaño, una mentira. Después de haber alcanzado tu profesión, de repente te sanaste, de repente lograste algo en tu vida, ¿dejarías de ser cristiano o seguirías siendo cristiano? Con la opción de que como no, todo esto era mentira, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo te comportarías a partir de este momento? Alguien respondió y me dijo, de los que estamos allá adentro, quizás no. Porque como he vivido en paz. A pesar de que Dios no existe, a pesar de que todo lo que he recibido, el universo es quien me lo ha dado, no ha sido un Dios, porque se comprobó que no existe. Pero no, porque he vivido una vida así y he obtenido cosas por vivir así. No sé si usted me entendió el ejemplo, hermano. Cuando tú tienes convicción de cómo has vivido, tú no te vas a dejar o te vas a alejar de vivir como lo has estado haciendo. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso o no dice amén? Yo me lo pregunté antes de preguntárselos a ellos. Y dije, yo no. Yo seguiría viviendo, lo voy a decir de esa manera. Ese es un supuesto, hermano. No voy a hacer ese toque, hey, ahora ya no. No, tranquilos. Yo me puse a pensar y dije, yo no. Porque esto de lo que hemos dicho, que era Dios y que era Dios y que era Dios, era una gran mentira, pero por la manera de comportarme o de llevar mi vida, pues más o menos estoy sano. Un poquito de azúcar, pues, a 400. Pero estoy sano, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. No, yo voy a seguir predicando. Pero te paso a ti, ¿tú seguirías viniendo? O dirías, no, hoy sí, hombre, hoy démosle vuelo a la hilacha, porque todo esto era mentira. Hagamos lo que queramos. Eso es cuando tú no tienes convicción o no tienes una doctrina que te sustente lo que has hecho. Lógicamente, todo lo que acabo de decir es un ejemplo. Los veo así como indecisos. Pastor, quizá me iría, están diciendo unos. Porque si todo lo he logrado por fe. Porque si todo lo que usted acaba de decir sea cierto, híjole, andaba yo en el limbo y todo lo he logrado por creer algo que no existía. Ahora te digo una cosa, todo lo que he pasado existe, es verdad. Tú has vivido por fe. Y tú sigues viviendo por fe. Entonces transmite eso. ¿Para qué? Para que tengas una vida cristiana real. Que tú sabes que en lo que crees es lo verdadero. Que en lo que tú crees es algo que te ha mantenido durante mucho tiempo. En los problemas, en las adversidades, en la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia. Te ha mantenido. Páselo, créalo. Eso es lo que Pablo les está diciendo en los primeros versículos. Ahora bien, otro punto. Para tener una vida cristiana real, tengo que vivir una vida de fe. Yo no puedo decir, soy cristiano y no tengo fe. ¿Se acuerda el problema de los corintios de que, mira, y cuando muramos vamos a resucitar o no? No tenían fe que iban a ir al cielo. Por eso Pablo les insistía que sí, iba a haber resurrección. Que en algún momento la fe de nosotros puede variar, puede decaer, claro que sí, somos humanos, pero no te puedes quedar sin fe. Porque sin fe dice la Biblia que es imposible
agradar a Dios. Y tú tienes que entender que en Él hay esperanza. Siempre va a haber esperanza en el Señor. Siempre, diga conmigo siempre. La fe cristiana va más allá de la creencia intelectual. Hay gente que dice, lo voy a lograr en el nombre del Señor. Y al rato lo lograron, pero todos aquellos que nos metimos en lo intelectual, no, lo que pasa es que sí, yo creo en el Señor, pero hay que ser lógico, hermano. Yo creo en el Señor, pero fíjese que viendo esta situación, no va a llegar. No digo también que la fe te va a hacer que tú hagas locuras. Porque la fe es de Dios y tienes discernimiento del Espíritu Santo de Dios. No digo que vas a hacer locura, no, pero hay que irse por fe, hermano. Porque usted es cristiano, hermano. Usted no es salvo, le quiero decir. No me vaya a linchar aquí. ¡Uy, hereje! Usted no es salvo. ¿Alguien es salvo hoy aquí? Nadie, todavía no somos salvos. Porque estamos aquí. Pero tenemos la esperanza de que si seguimos así como estamos, nosotros por haber conocido al Señor, al ya no estar aquí, vamos a presentarnos a Él. Pero ahorita estamos aquí en la tierra. Dice la palabra, es mejor estar ausentes al cuerpo. En ese momento nos presentamos al Señor. Pero es tu fe, es tu convicción la que te mantiene. Es la fe que va mucho más allá de una creencia, de una filosofía. Y quiero decirle una cosa, que eso no te lo enseña nadie. Eso viene de parte de Dios. Porque si tú no tienes fe, por más que hable aquí uno, hermano, no vas a creer nada si no tienes fe. Y te vas a estar yendo tal cual veniste, o peor, no peor, sino que peor. Más confundido, más perdido. Para tener una vida cristiana verdadera, mire esto, tienes que entender que el evangelio, lo voy a decir así, o el cristianismo tiene cierto misterio. Y cuando digo misterio, no creo que vea cosas como ocultas así, o el ocultismo, no. Misterio es cosas que de repente usted no entiende que pasan. ¿Cómo qué, pastor? Un ejemplo, ¿por qué la gente mala siempre prospera y los buenos no? Para mí es un gran misterio. Cuando no leía la Biblia. ¿Qué clase de vida quieres vivir tú? ¿Una vida carnal o una vida espiritual? Llámese carnal, una vida pecaminosa. ¿Qué vida quieres vivir tú? O quizás se lo voy a tirar de otra manera. ¿Qué vida estás viviendo tú? ¿Qué vida estoy viviendo yo? ¿Una vida carnal, esperanzado en que todo lo voy a tener aquí? ¿O estoy viviendo una vida espiritual? Váyase conmigo a Colosenses, por favor. Y con eso vamos a terminar en esta noche. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Lea conmigo del versículo 5 en adelante. ¿Me dice amén si lo encontró? Léalo conmigo. Haced morir pues. ¿Qué le pregunté yo hace un ratito? ¿Qué vida está viviendo? ¿O qué vida quiere vivir? ¿Una vida terrenal, material? ¿O una vida espiritual? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Léalo conmigo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué dice, iglesia? Véame para acá. Tiempo, past tense, tiempo pasado. Dejar cosas que ustedes
En un tiempo anduvimos, ya no. ¿O todavía, iglesia? Es una gran pregunta para nosotros esta noche. ¿Ya no? ¿O todavía? Siga leyendo por favor conmigo. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Mire qué terrible la palabra vivías. ¿Qué significa eso? No es que de repente allá nos acordamos y las hacíamos. Vivíamos haciéndolas. Ese era nuestro modus vivendum en esas cosas que él menciona. Vivías en ellas, pero léalo conmigo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cierre su Biblia en esta noche. Nadie de los que estamos acá tenemos el conocimiento pleno. Nadie. Y probablemente no lo vamos a alcanzar. De hecho, no lo vamos a alcanzar. Hablando de conocimiento de la palabra del Señor. Hay un montón de cosas que Dios dejó en su palabra que solo están en su sola potestad para poder entenderlos. Pero en la medida de todo aquello que Dios nos ha revelado en su palabra, que tú la puedas tener, por favor, viva en ello. Ya no como vivía antes. Viva en ello. Y que eso se vaya, dice, renovando. Hermano, usted puede ser mejor mañana que hoy. ¿Cómo? Haga algo bueno que no hizo hoy y ya fue mejor que hoy, mañana. Y así sucesivamente. Ahora apéguese o adhiérase, como lo leímos, a la palabra de Dios. Y usted cada día va a ser mejor. Todos los días. Cuando nosotros nos apegamos a este maravilloso libro que muchos no creen en él, vamos a ser mejores. Yo quiero que ahora que yo termine y que empecemos a orar, tú te preguntes a ti mismo: ¿cómo he vivido mi vida cristiana? Sí, si tuviéramos un cristianómetro aquí y pusiéramos nuestra huella digital, ¿cómo nos midiera ese cristianómetro? Diría real o falso. Porque en el Señor no hay medias tintas. ¿Eres o no eres? Esta noche es mi deseo que tú recapacites, al igual que yo, en situaciones que tal vez estamos cometiendo que no nos hacen ver que tenemos una vida cristiana real. ¿Sabía usted que hay gente que tiene años de ir a la iglesia y no son cristianos? Pero cuando lo saludan y le dicen Dios le bendiga, ¿cómo responde? Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Y sirven y ganan almas, pero no tienen una vida cristiana real. ¿Qué están haciendo ellos? Según ellos, queriendo verse como un cristiano, pero no lo son. Porque tu vida cristiana real la vas a demostrar a donde quiera, con quien sea, lo que esté pasando, en el lugar que esté pasando. Porque tú y yo nos tenemos que preocupar por una cosa: reflejar a Cristo Jesús. Es necesario, dice la palabra, que esto se vaya menguando para que mi interior vaya creciendo. Si es tu deseo tener una vida cristiana real, no está en las manos de Dios, está en tus manos. Él ya nos dio las herramientas para que las sigamos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta noche, que nos ha confrontado, que nos ha enseñado,
Como hay momentos en la vida, Señor, que creemos tener una vida cristiana, pero no es así, porque todo lo que hacemos difiere con lo que decimos o viceversa. Pero yo en esta noche, Señor, te pido por esta iglesia, sin ánimos, Padre Santo, de señalar a nadie, sino solamente construir en nuestros corazones, Señor, el deseo de poder reflejarte a ti, donde quiera que estemos o vayamos. Te pido, Dios, que tu palabra haga mella en el corazón de todos aquellos que le hemos escuchado, y que podamos, Dios, transmitirla. Que, Padre Santo, todos los que nos han enseñado cosas buenas, que nos ha ido bien porque las hemos seguido, las podamos transmitir, Señor, a las generaciones futuras, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, amigos, familiares, hermanos. Que podamos, Señor, transmitir todas esas cosas buenas. Que tengamos fe, Padre Santo. Y que por favor, Padre bendito, nos ayudes a no quedarnos callados, a hablar de ti donde quiera que vayamos. Ahora te pido por aquellos que no te conocen, que por medio de esta red social quizás nos están viendo, y si tú has hablado al corazón de ellos y has tenido misericordia, yo te pido en el nombre de Jesús que toques su corazón. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, entrégale tu vida al Señor. Dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco mis pecados, los confieso delante de ti. Te pido perdón. Te doy gracias también porque has enviado a tu Hijo a morir por mí, que derramó su sangre, y eso me ha hecho ahora tener vida eterna. Te recibo y confieso en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias, Dios, por salvar mi alma hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero para decir presente cuando me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por la iglesia, por cada hermano, por cada joven, señorita, niño que nos acompaña. Te pido que lo que se haya hablado acá en tu casa, la alabanza, Señor, los himnos, la enseñanza en la escuela bíblica, no haya caído en saco roto. Que podamos, Padre Santo, asimilarlo y con nuestros hijos compartir de lo que se habló, Señor, para que ellos, como nueva generación, vayan entendiendo y se les vaya grabando tu palabra en sus corazones y en sus mentes también. Llévanos con bien a casa, protégenos, y el día viernes tráenos una vez más a seguirte adorando en este lugar como tú nos mandas, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.